Jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a la Academia CEPREMUNI. En nuestra primera sesión en Historia del Perú, vamos a desarrollar acerca del poblamiento americano. A ver, dos cosas importantes para poder iniciar la clase de hoy. Las migraciones, jóvenes, que se dan, ya sean cuando uno migra hacia un lugar o inmigran de un sitio a otro, mayormente se dan por circunstancias de supervivencia, se dan por circunstancias de querer ir en busca de nuevas rutas por el cual uno va a, a iniciar toda una aventura, por así decirlo, o estos viajes que se han dado hace más de 40.000 años han sido simplemente por puro placer. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿por qué crees que se dieron estos grandes viajes que obviamente han durado Por mucho tiempo? necesidad, por Por buscar supervivencia. un, se puede decir, una mejor vida. Claro, ¿no? Es correcto, ¿no? El proceso del poblamiento americano, jóvenes, se encuentra pues bajo el contexto de los cambios climáticos que se van a dar en esos tiempos que atravesaban nuestro planeta hace miles y miles de años, principalmente en un tiempo donde las temperaturas pues eran muy bajas. Gran parte de nuestro planeta estaba cubierto de nieve, glaciares. Hace 110.000 años, gran parte del planeta, principalmente en el polo norte y polo sur, estaban cubiertos de hielo. A ese tiempo se le llamó el Pleistoceno. Pero con el paso del tiempo hubo un descenso, o en ese caso hubo un aumento, ¿no?, de la temperatura, que permitió pues al poblador adaptarse mejor a estos cambios. Pero hace 110.000 años la temperatura pues era muy baja. Es por eso que los primeros seres humanos de ese tiempo tuvieron que buscar otros lugares donde poder adaptarse mejor, pero siguiendo a los animales que también iban en busca de un lugar más adaptable. Recuerden que en ese tiempo los seres humanos eran cazadores-recolectores, dependían de la flora y la fauna para su subsistencia. Entonces diríamos, profesor, que el poblamiento americano no es otra cosa que un proceso de migraciones donde los seres humanos migran hacia el continente americano en búsqueda, como ustedes justamente mencionan, de su subsistencia, siguiendo a los animales para poder alimentarse de ellos. Claro. Estos seres humanos que llegaron acá, jóvenes, eran cazadores-recolectores, seres muy primitivos que fueron obligados a migrar para poder obviamente perseguir a estos animales que les servía pues de alimentos. Entonces, el objetivo principal del poblamiento americano eran pues, como ustedes justamente acaban de mencionar, migrar para sobrevivir. Es fundamental, jóvenes. Migrar para sobrevivir. Esa, digamos, es la característica más importante sobre el poblamiento americano. Ahora bien, allá por el siglo XVI, jóvenes, cuando ya los españoles habían llegado a América, hubo mucha curiosidad en saber si estos pobladores americanos provenían de otras partes del mundo, ya que eran muy distintos a ellos, en color de piel, en costumbres, etcétera. Incluso se pensó pues que eran descendientes de Adán y Eva, o que la Amazonía era pues el Edén, en el cual pues Dios expulsa pues a los primeros hombres, producto pues del pecado. Van a haber muchos personajes que van a cuestionar de dónde provienen los, los aborígenes americanos, como por ejemplo León Pinelo, el señor Acosta,
donde incluso ellos tienen la idea de que es muy posible que hayan migrado de Asia a América, porque hay que recordar pues que el continente asiático es el continente más cercano al de América, a través del estrecho de Bering, entre Alaska y Siberia. Prácticamente lo separa solamente 90 kilómetros, profesor, pero 90 kilómetros son 90 kilómetros. En ese tiempo yo recuerdo pues que estos seres no tenían la capacidad para poder navegar. Tienes toda la razón. Pero justamente les había mencionado que en esa época, ¿cómo estaba nuestro planeta, jóvenes? Ahí lo pueden apreciar en la imagen. ¿Cómo estaba el polo norte y el polo sur? Tenía más, había más, Más decir, nieve, ¿no? Más hielo, ajá, glaciar, hielo. claro, pleistoceno, ¿no? Estábamos pasando por una época o un periodo glaciar, correcto. Mucha razón, tiene mucha razón. Entonces, cuando las bajas temperaturas cubrieron gran parte de nuestro planeta, ¿qué pasó con el mar? El mar pues desciende. Miren, observen la imagen que van a ver a continuación. Miren, cuando empieza a cubrir de nieve, ¿qué pasa con el nivel del mar? Desciende. Desciende, ¿no? Claro, ¿no? Y eso les permitió pues migrar. Y eso ocurrió aproximadamente hace 40.000 y 50.000 años aproximadamente. Profesor, ¿y cómo están tan seguros de eso? Bueno, se han hallado pues restos fósiles, restos de herramientas líticas que corroboran dicho fechado, ¿no? Están las fechas de las herramientas que se han encontrado principalmente en el norte de América. Eso hace suponer que las primeras migraciones se dieron de norte a sur. Pero hace poco se han encontrado algunos hallazgos que contradicen a estas teorías. Por ejemplo, en Chile, Monteverde, se han encontrado restos que se calculan que tienen más de 35.000 años. ¿Y eso por qué sorprende, profesor? Porque muchos investigadores estaban convencidos que el poblamiento se dio de norte a sur. Es decir, acá en Sudamérica deberían haber restos más recientes, de 15.000, 10.000, 12.000 años, pero no de 35.000. Entonces ahí todavía pues existen ciertas controversias, la comunidad científica todavía está evaluando estos hallazgos que se han ido encontrando en Sudamérica, por el cual pues se presume o el poblamiento se hizo mucho antes de lo que la comunidad científica ha identificado, o simplemente se dieron otras rutas, aparte del continente asiático. Lo que sí todos están de acuerdo es que no solamente fue Asia el único sitio donde se poblaron. También se sabe que poblaron provenientes de Europa, África, de la Polinesia, pero en periodos más recientes. La controversia es si el poblamiento se hizo hace más de 50.000 años y si fue de norte a sur, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el cuestionamiento porque se han encontrado, repito, restos en Sudamérica casi eh, a través de la datación del carbono 14 u otros instrumentos para evaluar el fechado de estos instrumentos, casi tan antiguos como los que vemos en el norte, ¿no? Muy bien. Ahora, este último periodo en el cual hemos pasado por por un clima gélido, muy frío, se le conoce como Wisconsin. Observen acá este mapita. A ver acá. A ver acá. Dice ahí las 4 glaciaciones del Pleistoceno, ¿correcto? Muy bien. A ver, te pregunto, ¿a qué se refiere, profesor, con glaciaciones? Es decir, que cada cierto tiempo, cada 100.000 años, pasamos por una etapa de
periodos de extremo frío. Hasta donde se sabe, hemos pasado por 4 periodos glaciales. La de Guns, también conocido como Nebraska, Mindel, conocido como Kansas, Rice, también conocido como Illinois, y la última, la más importante, jóvenes, la que siempre te van a preguntar en los exámenes de admisión, la de Wisconsin, o de Boons. Entonces, ¿cuándo el hombre llegó a poblar a América? Fue durante el último periodo glacial, jóvenes. Este periodo glacial de Wisconsin se dio hace unos 100.000 años atrás y terminó hace unos 10.000. Es decir, entre esa fecha, los primeros pobladores llegaron a América. Pregunta examen de admisión. ¿En qué periodo llegaron los hombres aquí a América? En el periodo de la era glacial de Wisconsin. A finales, claro, o de Boons también, ¿ya? Por si acaso. Pero más preguntan sobre Wisconsin. O también durante el último periodo del Pleistoceno. ¿Qué, profesor? Hace 10.000 años hasta la actualidad, ¿qué periodo estamos viviendo? El Holoceno, donde ahora la temperatura asciende. ¿Significa, profesor, que pasaremos más adelante por otra era glacial? Claro, por supuesto. Pero eso será pues en los próximos 80.000 años todavía, ¿no? Aunque hay que recordar que durante el largo de nuestra historia han habido pequeños descensos de temperatura. Por ejemplo, durante la Edad Media hemos tenido una pequeña era de hielo, donde las temperaturas descendieron considerablemente, por ejemplo. Muy bien. Ahora, van a haber pues sin duda muchas teorías, jóvenes, acerca de las rutas del poblamiento americano. Hay quienes, por ejemplo, planteaban, como es el caso del argentino-italiano Florentino Mellino, en la cual menciona pues que el hombre americano es originario, es decir, que no viene de ningún otro lado, al contrario, el hombre americano pues, va a emigrar hacia otros continentes. A eso después era la teoría autoctonista. ¿Cómo se llamó ese ser? Según Amellino, Homo pampeanus. Él muestra sus hallazgos encontrados en las pampas de la Argentina, pero luego fue rechazado porque lo que mostró la comunidad científica fueron restos de animales mezclados con restos humanos. Y claramente, pues, no eran lo que Florentino había argumentado. Por eso que quedó completamente descartado su planteamiento. Pero, sin embargo, van a haber otros especialistas que van a argumentar frente a toda la comunidad científica sus hallazgos, pero todas ellas carecen de cierto sustento. Hoy vamos a estudiar cada una de ellas. Por ejemplo, ahí está, el señor Alex Herlika, de nacionalidad checo, pero luego va a tener la nacionalidad norteamericana. Él promueve la teoría asiática, o también llamada la teoría monorracial, porque para él solamente llegaron pobladores de Asia a América. Profesor, ¿cuáles son, o cuál es la teoría monorracial o planteamiento de Herlika? Él menciona que estos grupos de personas provenientes de Asia, también llamados paleomongoles, arribaron desde Asia hacia América a través del estrecho de Bering. Ahí está. Profesor, pero son 90 kilómetros de distancia. ¿Cómo es posible que se hayan trasladado? Bueno, recuerda que para ese tiempo
el nivel del mar había descendido, por lo cual pues permitió el acceso a través de un puente terrestre, el Istmo de Beringia, en la cual se trasladaron una serie de migraciones, oleadas migratorias durante ese tiempo. Antes, obviamente, que el nivel del mar ascienda otra vez. ¿En qué se basa? ¿Cuál es el argumento que tiene Herlika para poder defender su teoría? Herlika se basa, por ejemplo, en evidencias físicas. Por ejemplo, él menciona pues que la pigmentación de la piel, los ojos rasgados, el cabello negro, lacio, la escasez de pilosidad en la piel y la mancha mongólica de los niños al nacer, hay mucha similitud entre el hombre americano y el poblador asiático, por ejemplo. También, por ejemplo, muestra evidencias geográficas, la proximidad pues que hay entre Asia y América. 90 kilómetros nada más de distancia. ¿Qué se le cuestiona a Herlika con respecto a su tesis, a su teoría? Herlika menciona de que las migraciones se dieron hace 12.000 años atrás aproximadamente. La ciencia ha demostrado que eso no es correcto. Fue mucho antes. Herlika, por ejemplo, menciona que el grupo sanguíneo es similar al del asiático y el poblador americano. Y se ha demostrado pues que no solamente hay coincidencias de grupos sanguíneos del poblador asiático con el americano. El americano también tiene cierta similitud de rasgos sanguíneos, perdón, de vínculos consanguíneos también de otros continentes, como europeos, asiáticos, africanos, etc. Pese a ese cuestionamiento, esta teoría es la que más destaca de las otras dos que vamos a justamente a mencionar, jóvenes. Por si acaso se te pregunta. ¿Ya? A ver, continuamos. Ya saben, cualquier pregunta que quieran hacer, pueden usar el chat o, en todo caso, el micrófono. Siempre con mucho cuidado el ruido externo, ¿ya, chicos? Mucho cuidado ahí. Hay algunos que son muy sensibles al ruido, ¿ya? Muy bien. ¿Quién es este señor, profesor? No lo conozco, o no me acuerdo de él. Ah, él es Paul Rivet, este gran, importante investigador francés. Él propone, pues, la teoría oceánica, o también llamada polirracial. Por ejemplo, él plantea de que los pobladores de Melanesia y Polinesia, a través de sus embarcaciones llamadas piraguas de Balacín, como ustedes pueden ver acá, han logrado pues viajar de Oceanía hacia América. Eso es lo que plantea la teoría oceánica o polirracial. Pobladores de Melanesia y la Polinesia navegando con sus embarcaciones a través del Océano Pacífico llegaron a América. ¿Qué pruebas demuestra Paul Rivet para que su teoría sea tomada en cuenta? Por ejemplo, también él aplica las evidencias geográficas, ¿no? Según él, consideran pues que estos pobladores llegaron hacia América gracias a la corriente ecuatorial, un viaje transpacífico a través de sus embarcaciones. También muestra evidencias culturales, por ejemplo, el uso de la cerbatana, la hamaca, cocinar bajo la tierra, lo que nosotros llamamos la pachamanca, por ejemplo, semejanzas lingüísticas, etc. ¿Dónde se asentaron? Se asentaron pues aquí, tanto en lo que ahora es Panamá y en la parte sur, para luego asentarse en lo que ahora es el Brasil. Ahí está. Importante, ¿no? Cómo ellos han logrado realizar estos grandes viajes.
que la teoría de Paul Rivet carece de algunas falencias, ¿no, profesor? Sí, carece lamentablemente de unas falencias, ¿no? Por ejemplo, una de las que prácticamente demostró que Rivet no tuvo la razón fue este gran investigador noruego, Thor Heyerdahl. Él quiere demostrar de que el poblador de América migró a Oceanía y no al revés, como propone Paul Rivet. Y para ello realiza pues justamente su expedición, a la cual pues la bautizó con el nombre de Kon-Tiki, una deidad importante de Oceanía. Y Heyerdahl demostró que el poblador de esa época, utilizando estas embarcaciones antiguas, sí puede viajar de América a Oceanía, gracias a esa corriente que lo va a impulsar a viajar, pero no de Oceanía a América. Con eso desbarata totalmente la propuesta de Paul Rivet. Profesor, hay una tercera teoría, explíqueme por favor. Claro que sí. Méndez Correa. Méndez Correa o Correa sustenta su teoría australiana. Él plantea pues que los aborígenes australianos arribaron a América a través de la Antártida, utilizando diversas islas para luego pues viajar de la Antártida hacia Sudamérica. ¿Qué evidencias demuestra ante la comunidad científica lo propuesto por Paul Rivet? Por Méndez Correa. Bueno, él también pues asume evidencias geográficas, ¿no? Por ejemplo, él menciona de que llegaron estos pobladores hacia la Antártida a través pues de las islas del Pacífico Sur, como pasando por Auckland y otras, hasta llegar a la Antártida, y de la Antártida viajar hacia la Patagonia, ¿no? Que es el extremo sur de esta parte de la región. Pero, ¿cómo es posible que estas personas hayan podido hacer ese viaje, profesor? Bueno, Correa considera pues que hace más de 5.000 años la Antártida pues gozaba de un óptimum climático, un clima óptimo. Las evidencias han demostrado que eso no es cierto. La Antártida no tuvo un clima óptimo, a menos no durante la propuesta de Méndez Correa. Evidencias culturales. Bueno, Méndez Correa toma como evidencia el uso de chozas en forma de colmena, armas arrojadizas como el boomerang y los zumbadores, una especie de instrumento musical que se encontraron tanto en los pobladores de la Patagonia como como en los pueblos de Oceanía. Ahí está, ¿no? El boomerang, por ejemplo. Pero bueno, la evidencia pues del óptimo climático ha sido descartado, por lo tanto, pues su teoría también carece de sustento. Lo interesante es que cada una de estas teorías nunca se contradicen entre ellas, es decir, ellos, al menos el de Paul Rivet y Méndez Correa, aceptan la teoría gerlica, pero ellos consideran que también hubo otras rutas por las cuales migraron hacia América. Repito, lo que hoy se sabe es que América fue poblada por diferentes oleadas de grupos migratorios, ya sea por Asia, por Oceanía, por el Atlántico, etc. Aquí el cuestionamiento es ¿qué ruta se utilizó primero? Se sabe que también fue hace más de 40.000 años y es muy posible que sea obviamente de norte a sur, que hayan sido de Asia a América las primeras migraciones que se hayan dado hacia América, hacia el continente americano. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas, chicos, hasta aquí sobre el tema de hoy. ¿Alguna inquietud de repente? Profesor, entonces es decir que no hay todavía una teoría que
sea cierta al 100%, ¿verdad? No, todavía. Por eso es que algunos prefieren esto llamarlo hipótesis o planteamientos, ¿no? Porque aún todavía, pues, no demuestran completamente evidencias más concretas, sobre todo, pues, por los hallazgos que se han logrado realizar hace unos años atrás, donde no coincide con ese concepto, ¿no? De poblar de norte a sur, porque, ojo, las migraciones que se dieron tuvieron que durar, pues, muchos años para ir viajando y obviamente los que se asentaron en el norte para migrar hacia el sur han tenido que pasar pues cientos de años. Sin embargo, los hallazgos que se han encontrado en Sudamérica tienen casi cierta similitud con aquellos pobladores que habitaron en esta parte del continente, ¿no? Por Profesor, ejemplo, entonces, ¿cuál es la teoría que hasta ahora consideran más acertada o la más cerca? bueno, ¿O son estas tres? de las tres que estamos estudiando, es la de Gerlica la que más se acepta, la que más tiene contundencia, a pesar de algunas observaciones que se le ha dado a su teoría, ¿no? La de Alzheimer. Gracias, profesor. No se preocupen. Muy bien, chicos. Vamos entonces a un pequeño paréntesis de 5 minutitos y luego empezamos pues con la segunda parte que es historia universal. Vamos hoy a hablar sobre la comunidad primitiva. ¿Ya? A ver, entonces en 5 minutos retornamos. Bien, jóvenes, continuando con la clase en Ciencias Sociales, esta vez con el curso de Historia Universal. En nuestra primera sesión vamos a hablar sobre la comunidad primitiva, a la cual también nosotros conocemos como la prehistoria. ¿De acuerdo? Como la prehistoria. Ahora, aquí lo que vamos hoy día a estudiar, por ahí me dice, profesor, ¿podría pasar el link al grupo de WhatsApp? Ya, lo voy a hacer en todo caso al final, ¿ya? Para poner ahí en el grupo de WhatsApp también para los que no pueden llenar la lista dentro del Zoom. Sí, perfecto, no hay problema, no hay problema. Muy bien. A ver, aquí también vamos a estudiar un poco acerca pues, de los orígenes de la humanidad, los primeros homínidos que llegaron a poblar este planeta. Y sin duda, pues eso va a permitirnos a tener un mayor conocimiento acerca de algunos aspectos de nuestros orígenes. ¿De acuerdo? El concepto o el término más adecuado a estos acontecimientos que ocurrieron hace millones de años atrás y que permitió pues justamente el surgimiento de las primeras sociedades primitivas es llamarlo así, ¿no? Comunidad, ¿no? Comunidad. Profesor, ¿y por qué no prehistoria? Bueno, la prehistoria es un término muy segmentado en el sentido de que se puede entender el progreso de Europa porque logró pasar por esas etapas que la prehistoria nos menciona, edad de piedra, edad de los metales, pero no logra entender a las otras sociedades que también se desarrollaron en diferentes partes del mundo. Aquí más bien hay que estudiar a la comunidad primitiva bajo un punto de vista económico y social, sin lugar a dudas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, podemos decir, profesor, como concepto, que la comunidad primitiva o la prehistoria vendría a ser el primer sistema económico-social basado en el trabajo colectivo, en el uso de las herramientas líticas, en las relaciones sociales comunitarias, y que debido pues a la escasa tecnología que usaban para poder transformar la naturaleza, tenían fuerzas productivas escasas, claro que sí. Las fuerzas productivas se miden en base a qué tanta va a ser la transformación que realiza el ser humano sobre la naturaleza. En ese tiempo, pues solamente eran cazadores-recolectores, dependían de la naturaleza, prácticamente no transformaban nada.
¿Y qué tecnología utilizaban o qué herramienta utilizaban estos seres humanos, profesor? Utilizaban la piedra. Y se organizaban en bandas, en hordas, trabajo colectivo. Ahí está. Es una característica, pues, obviamente, de la comunidad primitiva o lo que nosotros, pues, llamamos la prehistoria. Por ejemplo, Jacques de Boucher de Petres, padre de la prehistoria, fue el primero, pues, en estudiar las herramientas del hombre prehistórico, en base, pues, al uso de sus herramientas. ¿Cómo no olvidarnos de Christian Thompson? Él desarrolló, pues, él desarrolló las ciencias sociales basadas, pues, en ampliar un poco la historia de la humanidad. Gracias a él, pues, le debemos el uso del sistema de las tres edades: edad de piedra, edad de bronce y edad de hierro. Profesor, entonces la prehistoria es una larga etapa que se dio hace más de 2 millones de años con la aparición de los primeros homínidos y que culmina con la aparición de la escritura, y a partir de ahí surgen las civilizaciones, claro. Entonces ahí claramente, pues, vemos que es una de las etapas más largas de nuestra historia. Justamente como parte de la prehistoria, al ser tan extenso, se ha tenido que dividir, pues, en tres grandes edades, o dos grandes edades, perdón, ¿no? La edad de piedra y la edad de los metales. Y en esa transición aparece el hombre, hace unos 200.000 años en África, y que luego va a migrar a los diferentes continentes. De África se va a Asia, Oceanía, Europa, y el último continente en poblar fue América. América. Ahí está. Muy bien. Aquí entonces, profesor, se da pues lo que se conoce como el proceso de hominización. Claro, es donde es una etapa, un periodo donde va a experimentar una serie de grandes cambios físicos y psicológicos, un grupo de primates que va a dar origen a la aparición del hombre. Explíqueme, profesor, un poco sobre la prehistoria, las etapas, en qué consiste cada una de ellas. Muy bien, claro que sí. Como yo mencioné, la prehistoria se divide, pues, en la edad de los metales perdón, en la edad de piedra y en la edad de los metales. Dentro de la edad de piedra encontramos, pues, al paleolítico, el mesolítico y el neolítico. ¿Por qué paleolítico, mesolítico y neolítico? Paleolítico son dos palabras que significan piedra antigua y neolítico, piedra nueva. Profesor, mesolítico, es la etapa, pues, intermedia entre el paleolítico y el neolítico. Y dentro del paleolítico, jóvenes, podemos encontrar el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. ¿Hay una gran diferencia, profesor, entre estos periodos? Claro que sí, por supuesto. Hay que recordar que la prehistoria o la comunidad primitiva, como justamente mencioné hace poco, era, pues, la etapa de nuestra historia basada principalmente en el trabajo colectivo, en la caza, en la recolección, en grupos. Aquí, pues, repito, se desarrolló, pues, estas relaciones sociales igualitarias y la elaboración, pues, de herramientas líticas, lascas, buriles, hachas de mano, raideras, etc. ¿Qué características principalmente podemos encontrar en el Paleolítico, profesor? Dos características importantes que no debemos olvidarnos, jóvenes, tanto en el ámbito económico y social. Por ejemplo, en el ámbito económico, el hombre o el ser de este tiempo se dedicaba principalmente a la subsistencia,
era depredador de los recursos naturales. Aquí las actividades que desarrollaron fueron de caza, recolección, y los que vivían en las orillas de los ríos a una pesca, ¿no? Una pesca con sus herramientas líticas. En el ámbito social se organizaban en bandas, eran nómadas, es decir, iban de un lugar a otro. Y mayormente habitaban en las cavernas para poder pernoctar o descansar. El Paleolítico inferior, jóvenes, tiene estas características que voy a explicar a continuación, porque nos pueden preguntar en cualquier examen de admisión. Hay que tener prestar mucha atención ahí. Por ejemplo, aquí aparece pues el Homo habilis. Es el primero en elaborar sus herramientas. Es el primero en usar la piedra como una herramienta de caza. También aquí vivió el Homo erectus. Profesor, ¿por qué erectus? Porque es un homínido erguido casi totalmente, con una postura más erecta o erguida que su antecesor, que es el Homo habilis. Y él es el que llegó a conocer o a utilizar el fuego. Luego tenemos al Paleolítico Medio, donde destaca el Homo sapiens neandertal. Y destaca por ser el primero en tener un lenguaje articulado, jóvenes. Es decir, era una persona que se comunicaba con otro neandertal porque contaban con un idioma, conversaban. ¿Qué, profesor? ¿Y el Homo habilis y el erectus no conversaban? Su comunicación era onomatopéyica, jóvenes. Es decir, a través de gestos, sonidos, pero no de una comunicación, como sí lo hicieron los Homo sapiens neandertalenses. Y por último, tenemos al Paleolítico Superior, donde aparece el Homo sapiens sapiens. Y es una etapa donde ya el Pleistoceno empieza a terminar para dar paso al Holoceno. Pero eso se va a dar en el Mesolítico, como ustedes pueden apreciar. Y gracias a que ahora pues los glaciares van desapareciendo, empiezan pues a notarse las praderas, los valles, que les va a permitir al hombre empezar a cultivar las primeras plantas. Nace la horticultura, jóvenes. Y como ahora pues ya empieza a conocer cómo germinan, cómo crecen las plantitas, pues ya no se va de un lugar a otro, se queda en un lugar de manera momentánea, es seminómada. Y ya no se organizan en bandas o en hordas, sino en clanes, es decir, en grupos de personas más estrechadas, más vinculadas entre sí. Aquí el papel de la madre es muy importante, se instaura el matriarcado. Entonces, profesor, quiere decir que en el ámbito económico, durante el, durante el Mesolítico, desarrollan la horticultura, el pastoreo, y en el ámbito social son seminómadas, se instaura el matriarcado y surgen los primeros clanes, claro. Son agrupaciones pues con vínculos de parentesco. Empieza lo que se conoce como la familia, jóvenes. Las primeras familias se dan justamente en el Mesolítico. Claro, no hablamos de una familia
convencional como la que nosotros conocemos, ¿no? Pero ya al menos hay un mayor vínculo entre estos miembros de los clanes que acabo de mencionar. Hace 10.000 años terminó completamente el Pleistoceno, estamos pasando por un nuevo cambio climático de altas temperaturas o de temperaturas de mayores, por así decirlo. Y ahora pues el hombre ya no solamente se dedica a cultivar ciertas plantas, sino todas aquellas que las va a poder conocer. Ya no hablamos de la horticultura, sino de la agricultura, de la ganadería. Se van a implementar nuevas técnicas para poder tener una mayor producción, como por ejemplo canales de irrigación, instrumentos como el arado, la hoz. Aquí pues es un periodo donde se consolida la producción y gracias a ellos se surge el excedente productivo que le va a permitir pues intercambiar ese excedente con otros pueblos. Es decir, nace el comercio, jóvenes. Estos primeros lugares donde se desarrolla la agricultura, la ganadería y el comercio fue en 5 lugares importantes en el mundo. Una de ellas es en el cercano oriente, entre Egipto y Mesopotamia, a la cual se le conoce eso como la Media Luna. En la India, principalmente en el Valle del Indo, y en China. Y luego tenemos en Mesoamérica, México y los Andes centrales, Perú. Los 5 grandes focos de civilización se encontraron en esos lugares que acabo de mencionar, jóvenes. En Europa pasaron también por todo este proceso, pero luego dejaron de utilizar la piedra para luego realizar sus labores con los metales. La primera fue sin duda el cobre, un metal maleable y que debido pues a lo débil que era, la gente prefirió utilizarlo como objetos de adornos. No fue utilizada para agricultura o como armas de guerra. Incluso la gente prefirió seguir utilizando la piedra para sus actividades cotidianas. Luego, gracias a la combinación del estaño con el cobre, surge el bronce. Aquí pues, gracias a este metal, se le consideró, se le dio mucha importancia porque relacionan a este metal con el surgimiento de las primeras grandes civilizaciones. Aquí pues se da lo que se conoce como la revolución urbana, es decir, las ciudades crecen, se forman centros administrativos, nace el Estado, un Estado teocrático que va a permitir el nacimiento de los primeros imperios militaristas y esclavistas. Somos testigos ahora del cambio de la comunidad primitiva al esclavismo. Aquí pues se da la producción de armas y herramientas a través de esta aleación que se va a dar, ¿no?, entre el estaño y el cobre. Y luego aparece la Edad de Hierro, donde es un metal que por su dureza y menor costo
se utilizó a gran escala para la fabricación de armas de guerra. El primer pueblo productor de hierros que se le conoce son los hititas. He aquí donde se considera pues que apareció la escritura alfabética. Ojo, escritura alfabética, no escritura la que conocemos que se dio en Mesopotamia. Aquí también se le conoce a esta etapa, o este periodo, perdón, de la Edad de Hierro, el desarrollo de la economía monetaria, el uso de carros de guerra, donde se consolida pues la fuerza militar. Y por lo tanto se inicia la expansión de los imperios esclavistas para poder conseguir mano de obra y lograr excedentes productivos. Vamos a ver algunas características, pero antes hay que estudiar un poco acerca de lo que es la teoría de la evolución. Miren, les comento, jóvenes. La evolución se basa principalmente pues, en los cambios que van a experimentar todos los seres vivos durante un determinado tiempo y que van a tener pues, ciertas características esenciales. Ahora, el estudio científico que explica acerca del origen del hombre en esa constante transformación biológica y social es la antropogénesis. Este proceso de cambios constantes, de forma gradual, tanto en el ámbito social, natural, biológico, psicológico, se va a denominar evolución. Y es estudiado y explicado científicamente por la teoría justamente de la evolución. Y ellos son, los que ustedes acaban, los que están viendo, son los máximos representantes de la teoría evolucionista, jóvenes. Tenemos a Carl Linneo, que fue el primero en clasificar a los animales y plantas, la taxonomía. Ahí está, observen. Por ejemplo. Ahí está. Bien. Jean-Baptiste Lamarck, profesor, ¿qué aporte va a dar a la teoría evolucionista? Bueno, él propone la herencia de caracteres. Él tiene una teoría, la ley del uso y desuso de los órganos. Es decir, para Lamarck, los seres cambian debido al uso y desuso de sus órganos. Es decir, en nuestro proceso evolutivo, aquellos seres que desarrollan sus órganos o que realizan constantemente, utilizan sus órganos, se desarrollan. Y aquellos que no, se atrofian y tienden a desaparecer. Ese es un concepto importante de Jean-Baptiste Lamarck. Observen la imagen, ¿no? Como la jirafa, pues, justamente por obtener alimentos, ha tenido pues que tener cierta transformación en su cuerpo para poder obviamente alimentarse de esos árboles. Lo mismo va a ocurrir con los seres humanos. Al momento pues de usar constantemente la piedra, vamos a tener pues un crecimiento exponencial
en el desarrollo de nuestro cerebro, en el uso de las manos. Por ejemplo, gracias al uso de la herramienta constantemente, nuestra mano va a tener pues un cambio muy significativo que nos va a diferenciar del resto de los animales, como por ejemplo el dedo pulgar oponible, que gracias a ello nos va a permitir coger los objetos. Darwin, a través de su obra El origen de las especies, él propone que la evolución se da por medio de la selección natural, a través de la lucha por la supervivencia, de la adaptación y la variabilidad. Él considera pues que dentro de cada especie existen una variabilidad de características y también sostiene que ante la escasez de los recursos surge pues la lucha por la supervivencia. Para Darwin, las especies que más se adapten a los cambios son las que van a sobrevivir y continuar con la especie. Ese es el concepto que él tiene. Ahora, hoy actualmente esta teoría de Darwin está siendo un poco cuestionada porque se ha demostrado que habían seres vivos que estaban mejor aptos o estaban mejor adaptados a la naturaleza, pero sin embargo se extinguieron, ¿no? Hay todavía un cuestionamiento con respecto al de Darwin, pero sin duda tiene un gran, sus ideas tienen una gran importancia aún todavía en cuanto al tema de la evolución. Engels tiene una gran obra que los invito a que lo lean, lo pueden descargar por internet, se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Él propone pues que la evolución se da por medio del trabajo social. Darwin, a pesar de ser un gran conocedor de la evolución, él no pudo explicar cómo o en qué momento el hombre se separa del resto de los animales. Engels nos da una explicación. Él considera pues de que el uso de las herramientas de piedra permitió pues al hombre utilizar sus manos para poder transformar, como por ejemplo la piedra en herramienta para su subsistencia. Ese trabajo que va a realizar permitió un mayor crecimiento de su cerebro, permitió que como cazaban en grupos, les dio pues una habilidad aún mayor que si lo hubieran hecho de manera individual. Y obviamente pues eso va a permitirles ese desarrollo como ser humano. Es muy importante, muy, muy importante. Por ejemplo, él considera pues de que los primeros homínidos desarrollaron pues el andar con sus extremidades inferiores, eran seres bípedos, las manos pues están libres para poder manipular y elaborar pues sus propias herramientas. Se desarrolla aquí pues el lenguaje para la organización de la cacería. Por lo tanto, el cerebro también empieza a evolucionar debido pues a la práctica del trabajo, el uso de nuevas, por ejemplo, capacidades, elaboración de herramientas, el consumo de la carne, el cambio de dieta también le permitió un incremento de desarrollo de la masa cerebral y del aspecto físico también. Muy, muy importante. Siempre tener en cuenta, ¿no?, cada uno de ellos. Por lo tanto, pues es fundamental conocer cada uno de ellos, cuál fue pues el papel fundamental que realizaron como parte pues del proceso de hominización. Justamente hablando de eso, vamos hoy día a hablar de ello. Ahí está. Miren, ¿qué es la hominización, profesor? Tanto que usted me está hablando de la hominización. Bueno, la hominización pues es el cambio físico, psicológico que experimentaron un grupo de primates y que permitieron pues el origen
el hombre, ¿no? Esa es la hominización, ¿no? Entonces, la hominización, en resumen, profesor, es un proceso de transformaciones biológicas y psíquicas que dio origen al hombre, claro, por supuesto. Eso es correcto. ¿Y cuáles fueron los factores que permitieron este proceso de hominización? En primer lugar, la bipedación, jóvenes. Hubo un momento en que los homínidos tuvieron que abandonar la vida arborícola y empezar a andar sobre sus extremidades inferiores en la sabana africana hace más de 8 millones de años. Con el paso del tiempo, aparecieron los primeros homínidos que tenían esa capacidad de poder erguirse, como es el caso de los Australopithecus. Y ese cambio físico, ¿qué permitió, profesor, al momento de ser bípedos? Pues permitió que las manos las tuviéramos libres. ¿Para qué, profesor? Para fabricar nuestras herramientas hechas de piedra. La fabricación de objetos, la fabricación de las piedras para poder, o el uso de la piedra para fabricar nuestras herramientas, eso ayudó pues a mejorar enormemente al ser humano. Por ejemplo, el trabajo colectivo, utilizando justamente estas herramientas, permitió al hombre pues tener una mayor organización. Se formaron las primeras bandas, hordas, y para tener pues una mayor comunicación entre estos miembros que iban a cazar, tenía pues que haber una comunicación, nace el lenguaje, nace el pensamiento entre estos grupos sociales. Estos son los factores que permitieron el origen del ser humano. Fundamental, ¿eh? Fundamental. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta de repente, jóvenes? La naturaleza, jóvenes, no nos ha dotado de repente de una fortaleza física como otros animales, pero sí de un cerebro que nos va a permitir crear cosas. Con nuestro cerebro podemos crear extensiones que nos permitan desarrollar o competir con otros seres de la naturaleza. Por ejemplo, no seremos los seres más veloces del planeta. ¿Cuánto corre el hombre más veloz del planeta, jóvenes? ¿Quién es el hombre más veloz del planeta? ¿El amigo del barrio? No, ¿no? Usain Bolt. Usain Bolt, ¿no? Él corre pues 100 metros en 9 segundos. Tengo amigos que corren más rápido, dicen por ahí. Bueno, ¿de dónde serán estos muchachos? Dicen, ¿no? Pero una gacela, un guepardo, ¿cuánto cree que corren en 100 metros, jóvenes? 3 segundos, 4 segundos. Veloces. Pero sin embargo, el hombre utiliza su cerebro, su capacidad de trabajo para crear aviones supersónicos que pasan la barrera del sonido, ¿sí o no? Ahí está. Nos ha dotado de garras o fauces para defendernos de los grandes depredadores, pero nos ha dado pues la inteligencia y las manos para fabricar armas, incluso al llegar pues a utilizar armas sofisticadas como las armas de fuego, que podemos disparar a larga distancia sin que nos miren, sin que tengamos que acercarnos a la víctima. ¿Mm? Claro, importante, ¿no? Importante. El lenguaje también, ¿no? Fundamental para poder tener un entendimiento con los demás seres vivos o con los seres, con los demás, con las demás personas en este caso. Muy bien, muy bien. Perfecto.
¿Preguntas, dudas, inquietudes? Vamos hoy día a, a estudiar pues algunos seres, algunos homínidos muy similares a nosotros. Ojo, estos no son pues nuestro tatarabuelo de línea directa, ¿no? Muchos piensan que el Australopithecus dio paso al Homo habilis porque se transformó, hubo un momento que quiso ser Homo habilis, no, no, no. Estos son seres que llegaron a vivir en un determinado momento en la historia, pero que lamentablemente no se adaptaron a los cambios y desaparecieron, dando paso pues a otras especies. Acá pues el primero es sin duda, perdón, es el Australopithecus. Ahí está. El Australopithecus pues se presume que apareció entre hace unos 5 o 4 millones de años y que desapareció hace 500.000 años aproximadamente. Ellos destacan porque con ellos se inicia la bipedación. Entre los más famosos tenemos pues al Australopithecus lucy. No sé si por alguna vez la han escuchado hablar de Lucy, esta bella señorita pues de que no sobrepasa el 1,20 m de estatura, vegetariana porque comía vegetales y lamentablemente pues no logró adaptarse a los cambios. Ella pues era una Australopithecus eh, afarensis, porque había varios tipos de Australopithecus, ¿no? Anamensis, africanus, etcétera. Profesor, y el Australopithecus Lucy tenía su familia. Bueno, eran grupos de homínidos muy desarrollados para su tiempo. Por ejemplo, se han encontrado em, evidencias de que vivían en familia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, en grupos. No sé si alguna vez han escuchado hablar sobre las huellas de Laetoli en Tanzania. Ahí se han encontrado, pues, huellas de 3 individuos, aparentemente un macho, una hembra y de un menor de edad. Por eso, ¿cómo sabe que Lucy es de sexo femenino? Ah, porque sus huesos lo dicen. Parte, pues, de la cadera que se ha encontrado tiene mucha similitud, pues, a ese género. Hombres y mujeres, pues, nos diferenciamos bastante, al menos en ese hueso, ¿no? Cuando ya nos abandonaron los Australopithecus, apareció el Homo habilis, un homínido más evolucionado que apareció hace 2 millones de años y se extinguió hace 1.300.000 aproximadamente. Fue la primera especie de género Homo. Con él se inicia la producción de las herramientas líticas, jóvenes. Si ustedes pueden apreciar, en su brazo derecho, perdón, en su brazo izquierdo, ¿qué lleva? A ver, Una ¿qué lleva? piedra. Una piedra, ¿no? Claro, es el primero pues utilizar la piedra para poder cazar o defenderse de las bestias, de los animales que podían pues devorarlo. Era un ser indefenso. Pero miren, ¿ah? Le costaba erguirse, ¿ah? Ahí que te das cuenta pues que no está completamente erguido, ¿no? Al igual que el Australopithecus. Lamentablemente nuestro amigo Homo habilis tampoco logra adaptarse y desaparece. Y surge el Homo erectus, ajá, un hombre pues más alto, con una postura pues más erguida, y fue el primero en utilizar el fuego para cocinar sus alimentos y defenderse de las bestias. Pero además hay otro dato importante que no lo debes olvidar nunca. Fue el primero en salir de África y ocupar Asia y Europa. Qué viajero era el hombre. Justamente sus restos que viajaron a Asia se les llamó, pues, en este caso, Pithecanthropus, y el otro que viajó a la isla de Java se le llamó, pues, Sinanthropus.
Pero igual, por más que conoció el fuego, viajó a otros continentes, se extinguió, dando paso al Homo sapiens neanderthalensis, que apareció pues hace 300.000 años y que duró hasta hace unos 20.000, es decir, convivió con nuestros antepasados Homo sapiens sapiens. Fue el primero, repito, fue el primero en enterrar a sus muertos, jóvenes. El primero en enterrar a sus muertos. Se realizó pues los primeros ritos funerarios. Tuvo un lenguaje articulado. Es decir, su pensamiento era mucho más desarrollado que los antecesores, que el Homo erectus, que el Homo habilis, que el Australopithecus. Sus emociones, sus procesos cognitivos, afectivos y motivacionales eran más desarrollados que los anteriores homínidos. Lamentablemente para nuestro amigo neanderthalensis surge nuestro tatarabuelo, el Homo sapiens sapiens. Fue el creador pues del arte rupestre. Empieza a destacar por el uso de armas cada vez más sofisticadas, como es el caso del arco y la flecha, desplazando en la cacería a nuestro Homo neanderthalensis, provocando directamente su extinción. ¿Cuándo apareció nuestro tatarabuelo? Apareció también pues en África hace unos 150.000 años aproximadamente. Y hasta el día de hoy pues seguimos evolucionando. Ojo, la bipedación o el proceso de hominización, jóvenes, termina como el Homo sapiens sapiens, pero eso no significa que no seguimos evolucionando, ¿eh? Te hago una pregunta. ¿Qué parte de nuestro cuerpo sigue evolucionando? A ver, sigue creciendo. ¿El cerebro? El cerebro, ¿no? Claro. Va a llegar un momento, pues, que nuestro cráneo no va a soportar esa capacidad cerebral que va creciendo, va a tener que adaptarse, ¿no? Vamos a tener, pues, que tener un cráneo mucho más alargado para albergar, pues, tamaño cerebro que vamos a tener de aquí unos 150.000, casi unos 200.000 años más adelante. Correcto. Muy bien, muy bien. Profe, pero ¿por qué al Homo sapiens le dicen el cromañón? Y yo vi que apareció en Francia, claro, es el resto ha encontrado que tiene esas características que se encontró pues en esa cueva de Cromañón en Francia hace más de 30.000 años. Pero los primeros seres humanos como tal apareció en África también hace 150.000 años aproximadamente. Lo mismo que el Homo sapiens, sino que el Homo sapiens neanderthalensis es más famoso porque justamente sus restos se encontraron en un valle en Alemania llamado Neander, ¿no? Pero se sabe pues que esos pobladores existieron en esos tiempos, porque van a haber otros restos óseos en otras partes del continente, del planeta, mucho más antiguos todavía. ¿Mm? ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. Perfecto. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Todo claro. Todo Bien, claro. profesor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bien, jóvenes. Vamos a hacer una pequeña pausa para iniciar pues la clase de geografía, ¿sí? Un pequeño break de 5 o 6 minutos y continuamos. Vayan anotándose los que pueden en el formulario, si no ya por el WhatsApp se los envío, ¿sí? Muy bien. Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Continuando pues con la sesión del curso de Ciencias Sociales, hoy vamos a estudiar en el marco de Geografía, cuyo tema principal, o el tema en esta oportunidad, como sesión número 1, será la ciencia geográfica o también pues la geografía y su espacio. A ver, la ciencia, la geografía es también considerada pues una ciencia social.
recordando pues que para que tenga condición de ciencia, tiene pues que tener un método y un objeto de estudio, ¿correcto? Muy bien. La geografía obviamente pues ha ido evolucionando, ha ido empezando pues a identificar algunos aspectos importantes de nuestro planeta, del espacio geográfico, pero en relación a las actividades que realiza también el ser humano. Por lo tanto, pues diríamos pues que la geografía, ¿no? eh, es aquella ciencia social que va a estudiar esa relación que existe entre la actividad humana y la naturaleza. Hay que recordar pues que el término geografía proviene de dos palabras griegas, geo, tierra, grafos, descripción. Aquí podemos encontrar pues grandes sabios que estudiaron la geografía como Eratóstenes, por ejemplo, Hecateo, etcétera. Pero hoy en día la geografía pues no solamente se encarga de escribir los elementos de la Tierra, sino también esa relación que existe entre la dinámica de la naturaleza, que está en constante cambio y transformación, y la actividad humana, principalmente hoy en día en la actividad económica, utilizando herramientas más sofisticadas para la producción. ¿Y dónde interaccionan el hombre y la naturaleza? En un lugar llamado el espacio geográfico. A esto, ¿no? El espacio geográfico. Es muy, muy importante mencionar. Entonces, el objeto de estudio de la geografía quiere ser ¿cuáles, jóvenes? El espacio Espacio geográfico. geográfico. Muy bien, correcto, ¿no? Perfecto, excelente. Eso es importante mencionar, ¿no? En la geografía. Ahora bien, el espacio geográfico vendría a ser justamente el lugar donde se van a desarrollar esa relación entre sociedad y la naturaleza, es decir, entre la actividad humana y la naturaleza dinámica. Justamente como parte de esa relación que hay, van a surgir dos elementos interesantes, los hechos geográficos y los fenómenos geográficos. Profesor, ¿en qué consiste un hecho geográfico? Es el resultado pues entre la actividad humana y la naturaleza y mediante esa relación surgen un hecho geográfico humano, es decir, un paisaje cultural, por ejemplo, un puente, un camino, es hecho por el hombre sobre la naturaleza, ¿verdad? Entonces, un hecho geográfico humano es aquel donde interviene la mano del ser humano. Pero también existen hechos geográficos naturales. Un lago, un río, una montaña. Aquí no tiene nada que ver el hombre en su transformación. Lo hace la propia naturaleza. Pero también ocurren los fenómenos geográficos. Son sucesos naturales de gran intensidad que transforman el espacio geográfico y que por lo general afectan al hombre. Hablamos pues de los huracanes, terremotos, tsunamis, etc. ¿Hay manera pues de impedir eso, profesor? No, porque es propia de la naturaleza. La naturaleza constantemente se transforma, se regenera mediante esos fenómenos geográficos. Eso es algo también importante, siempre tomar en cuenta. Así que hay que tomar siempre en cuenta eso. ¿Sí? Otro fenómeno geográfico, jóvenes, a ver, ustedes indíquenme. El fenómeno del niño, profesor. Claro, es un fenómeno geográfico inevitable, ¿no? Lamentablemente, pues, el tema de la contaminación ambiental, la actividad desmesurada de la industria, también hace pues que estos fenómenos geográficos no sean propios de la naturaleza, sino que también seamos contribuyentes a otros fenómenos
que por lo general pues la naturaleza no haría, pero nosotros pues por esta contaminación que hacemos del medio ambiente surjan otros fenómenos geográficos. El fenómeno del niño es algo natural, pero que se ha intensificado justamente por el cambio de temperatura que se ha ido dando pues producto pues de la actividad humana, ¿verdad? Claro que cuando nosotros hablamos del calentamiento global, ahí también voy a mencionarles algunos aspectos que no son tan correctos, ¿no? Porque mucho se piensa pues que el aumento de la temperatura es como consecuencia únicamente de la mano del hombre, y no. El aumento de la temperatura es un hecho natural, también de la naturaleza, ¿no? De la geografía. Pero ya tocaremos ese tema en su debido momento. Muy bien. Otro fenómeno geográfico, a ver. Los tornados, Claro, huracanes. claro, por supuesto. Ese es correcto. Y justamente pues los tornados, los huracanes e incluso pues el fenómeno del niño tiene que ver pues con el aumento de la temperatura, ¿no? Claro, muy bien, excelente. Hoy en día, jóvenes, como esta relación entre hombre y naturaleza es tan eh, intensa, incluso ya se habla más bien de geosistemas, que es obviamente el espacio geográfico visto como un sistema de entrada y salida de los elementos sociales y naturales. Es decir, hay una interacción intensa entre el hombre y la naturaleza. Por eso que podemos hablar pues de varios geosistemas, ¿no? La biosfera, la geósfera, la hidrosfera, la atmósfera, en donde obviamente todos obviamente tienen interacción. ¿Por qué se llama biosfera? Porque acá interactúa el hombre con la flora, con la fauna. ¿Por qué se llama atmósfera? Porque acá el ser humano interactúa pues con, la, con el viento, con el aire, etcétera. Hidrosfera, porque aquí actúa o interactúa el ser humano con los ríos, con los mares, océanos, al igual que la geósfera, ¿no? El hombre pues interviene en la tierra, en el espacio geográfico, en la litosfera, explotando minerales, en fin, ¿no? Una serie de actividades que el hombre puede realizar eh, en la litosfera. Entonces es importante siempre mencionar estas cualidades que tiene obviamente el ser humano frente a la naturaleza. Entonces, más que hablar de espacio geográfico en general, y como obviamente somos conscientes de que el hombre es un agente transformador también de la naturaleza, entonces estamos hablando pues de esa interacción. Por lo tanto, ese espacio geográfico es dinámico, interactivo. Por lo tanto, pues es mejor hablar pues de geosistemas, donde está pues una estrecha relación entre hombre con naturaleza. ¿De acuerdo? Muy bien. La geografía es una ciencia, pero obviamente necesita pues estudiar campos específicos y obviamente hay diferentes ramas, ¿no? Por ejemplo, la geografía pues que estudia la población es la geografía humana o la demografía. Tenemos a la geografía matemática, la geografía geológica, en fin, tenemos obviamente distintas disciplinas dentro de lo que es la geografía. ¿Cómo es que, profesor, la geografía se convierte en una ciencia? ¿Cuáles van a ser acá los principios que hacen de que la geografía pues, se convierta en una ciencia social y pueda tener un gran aporte a la humanidad y a la ciencia en general? Claro, en este caso hablamos de los principios geográficos propuestos por estos señores, como es el caso de Federico Ratzel, donde nos habla pues del principio de localización. Profesor, ¿en qué consiste el principio de localización? Bueno, ubica pues el lugar geográfico o fenómeno geográfico donde se produce pues ese acontecimiento. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el terremoto que sacudió el Perú en el año 2007, pues tengo que ir al lugar de los hechos,
a Ica a estudiar pues estos fenómenos o este terremoto que se dio en esa época. O en el mismo momento, por ejemplo, que se ha producido un sismo de alta intensidad en Piura, por ejemplo, hace unos días atrás. Pues es importante asistir al lugar donde ocurrieron estos eventos para poder hacer un diagnóstico de lo sucedido. El principio de actividad, jóvenes, propuesta por Jan Brucknes, considera pues que los fenómenos geográficos están pues en permanente transformación. Esto es real, esto es verdad. Los fenómenos geográficos permiten la transformación y modelación de la superficie terrestre. Por ejemplo, hace millones de años atrás no existía la cordillera de los Andes. Gran parte de lo que hoy es el Perú estaba sumergido en el fondo del mar. Producto pues del choque de las placas tectónicas permitió pues el surgimiento de la cordillera, modificando pues nuestro relieve. Hace 70 o 50 millones de años atrás, en el centro de África, donde ahora hay desiertos, eran antes pues valles e inmensos bosques, donde habitaron pues los primeros primates. Entonces, nuestro planeta pues está en constante cambio y transformación, y lo seguirá haciendo, con o sin los seres humanos. Profesor, ¿qué es el principio de conexión? También propuesta por Jan Brucknes. Bueno, para él, pues todo hecho o fenómeno geográfico debe ser estudiado como un todo y no de manera aislada. Para él, siempre hay relación entre un fenómeno y otro. Este también es un principio muy importante que todo científico basado en la geografía tiene que también tomar en cuenta. ¿Qué es el principio de descripción, profesor? Que propuesta por Vidal de Balache. Bueno, él plantea que es importante describir, señalar las características y elementos de un hecho o fenómeno geográfico. Profesor, pero eso me ayudará a mis investigaciones. Más que ayudarte en ese momento, podrá servir esa información para futuras generaciones que sí puedan tener la capacidad de explicar algún fenómeno o hecho geográfico. Te comento, por ejemplo, ¿alguien se acuerda de esta ciudad que fue devastada por el monte Vesubio? Pompeya. ¿Han escuchado hablar sobre Pompeya o no? ¿Alguien se acuerda de esa ciudad? No, profesor. ¿No? ¿Se acuerdan? Ya. Hay varias películas por ahí, las recomiendo. Mire, Pompeya era una ciudad, pues, lo que ahora es Italia, una ciudad mediterránea, en el cual, pues, a su lado estaba, pues, el monte Vesubio, y un día, pues, erupcionó ese volcán, sepultando, pues, a toda su población, o gran parte de su población. Un testigo ocular fue Plinio, un importante sabio que estaba muy cerca de esa isla, y pudo describir pues los efectos devastadores de ese volcán. Esa investigación, siglos después, le sirvió bastante a los vulcanólogos para poder entender pues que los volcanes pueden tener diferentes formas de reaccionar ante un evento de esa magnitud. Entonces, el principio de descripción, por supuesto que tiene mucha validez y puede ayudar, de repente no en el momento que se está analizando o describiendo dichos fenómenos geográficos o hechos geográficos, pero posiblemente más adelante sí puedan ser de mucha ayuda gracias al avance de la tecnología y la ciencia. El principio de comparación por Carlos Richter propone que en este caso relaciona los fenómenos geográficos que se dan pues en distintos lugares y en diferentes momentos. Y de acuerdo a ello busca establecer semejanzas y diferencias. Es decir, si existen relación o no entre un fenómeno u otro. Te comento. Todos conocen la Revolución Francesa, ¿sí o no? ¿Han escuchado hablar sobre la Revolución Francesa, sí o no? ¿Alguien por Sí, ahí se acuerda? Sí, ¿no? profesor. Claro. Es un tema que también ya tocaremos más adelante todavía, ¿no? Más adelante. Pero miren, ¿qué tiene que ver la Revolución Francesa con este principio, profesor? Bueno,
Resulta pues que está demostrado pues que uno de los factores que también impulsa a la población a rebelarse contra el absolutismo francés era pues por las malas cosechas, porque hubo un momento pues de cambios climáticos terribles en la Francia de esa época, donde las malas cosechas causaron zozobra en la población, porque su condición de pobre ante esta situación los volvió más pobres todavía. ¿Qué es lo que había pasado? Pues hubo terribles acontecimientos que se dieron en ese lugar, pero que el origen de estos cambios climáticos que sacudieron a Francia y otras partes de Europa, se originó no en Europa, sino miles de kilómetros fuera de ese continente. Estamos hablando pues en Oceanía. ¿Qué es lo que ocurrió? Ahí pues explotó un gran volcán, el Krakatoa. Y eso obviamente, cuando explotó ese volcán, pues causó pues un colapso tremendo en el clima, provocando pues daños en algunos sitios de menor intensidad y otros de mayor intensidad. Prácticamente cubrió la atmósfera de ceniza, parte de la Tierra, y eso ocasionó pues daños irreversibles en las cosechas que se iban a dar en esos países. Entonces vemos pues que un fenómeno que ocurrió a kilómetros de distancia, esto puede afectar indirectamente a una población en la cual pues aparentemente no existe nada, no tiene nada que ver un lugar sobre otro, pero ese fenómeno, esa devastación tuvo un efecto directo en esos eventos previos a la Revolución Francesa. Interesante, interesante. Profesor, explíqueme, por favor, el principio de explicación o causalidad propuesta por el padre de la geografía moderna, Alexander von Humboldt. Ah, muy bien. Este personaje pues busca explicar las causas, las consecuencias de los fenómenos naturales para poder establecer principios, leyes de dichos fenómenos, que es la esencia de toda ciencia. Tratar de buscar leyes, principios y poder pues establecer causas y consecuencias y prevenir, que eso también es una de las características de toda ciencia. Entonces, ¿qué dice el profesor que es el principio más importante? No hay que decir más importante porque prácticamente estaríamos descartando los otros principios que también tienen un rol muy importante para la geografía. Pero sí es un principio que hay que tomar siempre en cuenta porque es la esencia de todo conocimiento científico, que es tratar pues de explicar estos fenómenos o hechos geográficos. Por eso hay que tomar siempre muy en cuenta al principio pues de causalidad o también llamado principio de explicación. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, jóvenes. Muy importante. Resumiendo esta parte, jóvenes, diríamos pues que la geografía se basa en estos principios para poder tener un mayor análisis de los fenómenos y hechos geográficos para poder explicar detalladamente cuáles son estas características que se dan obviamente en nuestro planeta, ya que dichos fenómenos o hechos geográficos es de suma importancia conocer sus causas y sus efectos o consecuencias. Por ello, los principios de la geografía nos van a ayudar a entender mejor estos hechos o fenómenos geográficos. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, chicos, hasta aquí sobre el tema de hoy? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta de repente que quieran hacer? Todo claro, profesor. Todo claro, muy bien, todo claro, muy bien.